Buenas tardes. Vamos a presentar una serie de 7 capítulos sobre el Santuario de Lourdes. En la primera parte de cada capítulo, un ponente del Servicio de Formación de la Hospitalité versará sobre la historia de Lourdes y en una segunda parte el padre Horacio Brito, antiguo rector del santuario y actualmente capellán general de la Hospitalité de Lourdes, tratará sobre el mensaje que la Virgen quiere transmitirnos. Damos paso al capítulo de hoy. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué nos puedes decir de Bernadette después de las apariciones? ¿Qué fue de ella? Cuando terminaron las apariciones, todos preguntaban por la vidente, a quien no le gustaba ser protagonista. Por eso Bernardita desapareció de la vida social. A partir del 15 de julio del año 60, fue acogida en el hospicio por las Hermanas de la Caridad de Nevers, dejó la casa familiar y permaneció como enfermera 2 años, entre el año 60 al 62. En agosto del 64 solicitó ser admitida en la comunidad de Hermanas de la Caridad de Nevers, que está en el norte de Francia, a 700 kilómetros de Lourdes, y en julio del 66 comenzó su noviciado en dicha congregación. En septiembre de ese año, el asma del que siempre había padecido se agravó. El 25 de octubre recibió la unción de enfermos y al agravarse la enfermedad pronunció los votos en articulo mortis. Sus fuerzas estaban al límite, de modo que, al no poder pronunciar la fórmula, el obispo Monseñor Forcade la pronunció en nombre de ella. Se recobró al año siguiente y el 30 de octubre hizo su profesión religiosa de manos de Monseñor Forcade. La escena de su profesión religiosa, concertada con la superiora Josefina Einben, se hizo famosa. Mientras todas las novicias, después de su profesión, recibieron el crucifijo, el libro de las Constituciones y la carta de obediencia, Bernardita no recibió nada. La madre Josefina, explicándose, no hace nada bien. Entre las monjas, Bernardita sufrió no solo por su mala salud, sino también porque la superiora no creía ni en sus visiones ni en sus dolencias. Desde octubre del 75, la historia de Bernardita se confunde con la historia de sus enfermedades. La joven cojeaba y fue reprendida varias veces. Incluso la priora no la dejaba salir de su celda, pues decía que quería llamar la atención. A partir de diciembre del siguiente año permaneció definitivamente en cama. La realidad era otra de la que suponía la madre superiora. Bernardita sufría un tumor extremadamente doloroso en su pierna, más concretamente de tuberculosis ósea, diagnosticada en el último estudio. No por ello había cejado en su trabajo. Se había dedicado a ser enfermera y sacristana durante los 13 años que compartió con las hermanas de la congregación, hasta que no pudo más por los agudos ataques de asma y enfermedad que padecía. La primera semana de abril, Bernardita había sufrido mucho por las llagas de decúbito. El 15 de abril, con apenas 35 años, murió a las 3:15 de la tarde. Sus últimas palabras fueron: «La he visto otra vez. Qué hermosa es. Madre, ruega por mí que soy pecadora». ¿Y cómo fue el entierro de esta mujer? Monseñor Lelón, obispo de Nevers, interrumpió inmediatamente su visita pastoral por la diócesis para ir a rendir un magnífico homenaje a la memoria de la niña privilegiada de María. El sábado 19 de abril presidió los funerales acompañado por el padre Remy Sampé, primer superior de los misioneros Nuestra Señora de Lourdes, y por el padre Bertrand Pomian, al que había preparado a Bernardita para hacer su primera comunión. Un mes después de los funerales, su cuerpo fue encerrado en un doble ataúd de plomo y encina, el cual se cerró, soldó, atornilló y fue sellado con 7 sellos en presencia de numerosos testigos que firmaron el acta. Entre esos testigos hay que citar al juez de paz de Bren y los policías Saget y Moyan. Las religiosas de Saint-Gildard, de acuerdo con el obispo de Nevers, hicieron gestiones cerca de las autoridades civiles para que se inhumara el cuerpo de Bernardita en una capilla de la clausura dedicada a San José. Se le autorizó el 25 de abril. El día 30, el gobernador civil daba su aprobación para el lugar elegido para sepultura.
Enseguida dieron comienzo las obras para arreglar el sepulcro en la capilla de San José en el convento de San Gildar. El proceso diocesano sobre la heroicidad de sus virtudes se abrió el 20 de agosto de 1908. El 2 de septiembre del año siguiente, su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. No obstante, el crucifijo y rosario que llevaba en las manos se encontraron cubiertos de óxido. 5 años después, en el año 13, Pío X inició el proceso de beatificación en Roma, que, retrasado por la Primera Guerra Mundial, se reanudó en septiembre de 1917. El cuerpo de Bernardita ha sido exhumado 3 veces, en 1909, 1919 y 1925. En la última, el cirujano Dr. Comte extrajo las reliquias y, como el relicario no estaba terminado, se dejó el cuerpo en la capilla de Santa Elena, cuya entrada fue cerrada y sellada hasta que la casa Armand Quellà Castellán de León entregó el citado relicario el 18 de julio del 25, después de comprobar por parte de la autoridad eclesiástica que en la capilla de Santa Elena todo estaba como en abril, el día de la tercera y última exhumación. El 14 de junio de 1925, Pío X proclamó beata a Bernardita. En el año de su beatificación se realizó una segunda exhumación del cuerpo que seguía incorrupto, probablemente como resultado de su exposición al aire. Después de los 46 años posteriores a su entierro, aparecieron manchas y decoloración en la piel. Por ello, con un molde del rostro y fotos de la religiosa, la empresa Pierre Image fabricó tenues cubiertas de cera para el rostro y las manos que le fueron colocadas antes de su traslado al convento de Nevers el 25 de junio. Luego, el cuerpo fue ubicado en la capilla que hoy lleva su nombre, perteneciente al antiguo convento de San Gildar, en Nevers, donde es objeto de visitas y peregrinación hasta hoy. ¿Finalmente fue canonizada? Sí, finalmente, el 8 de diciembre de 1933, durante el Año Santo de la Redención y el Jubileo Extraordinario, Pío X proclamó santa a Bernardita Subirús, la hija del pobre molinero de Bolí. El texto solemne de la canonización pronunciado por el Papa fue: en honor de la Santísima e Indivisible Trinidad, para la exaltación de la fe católica y para el incremento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de madura deliberación y habiendo implorado la ayuda divina, el parecer de nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, los patriarcas, los arzobispos y obispos, declaramos santa a la beata María Bernarda Subirús y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que su memoria será piadosamente celebrada todos los años en la Iglesia Universal el 16 de abril, día de su nacimiento para el cielo. ¿Se destacó la espiritualidad de esta mujer? Se considera Bernardita Subirús una mística cristiana cuya espiritualidad se basó en una santidad cotidiana, carente de estructuras complicadas, sin ideología ni discursos, evangélicamente serena y basada en la verdad. Siempre reconoció lo que de verdad decían sus retractores: ignorancia y falta de educación. Los cristianos católicos y anglicanos consideran a Bernardita un canal limpio para que por ella pasara una revelación de la gracia de Dios manifestada en María. Yo soy la Inmaculada Concepción. Los inesperados alcances teológicos de esa revelación excedía a Bernardita. Ella, por su fe y humildad, siguió a la Señora más de lo que la entendía, limitándose a cumplir la misión encomendada de transmitir el mensaje. El rezo del rosario acompañó los irrepetibles momentos de su vida, los de las apariciones. Pobreza, oración y penitencia, amor y Dios son las palabras que conforman el mensaje del que Bernardita fue portavoz. ¿Y hoy en día qué repercusiones tiene? La petición de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes a Bernardita de que se construyera una capilla en el sitio de las apariciones dio lugar a la edificación del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que hoy es uno de los sitios principales de peregrinaje católico en el mundo. Con una población de aproximadamente 15.000 habitantes, Lourdes recibe actualmente
la visita de unos 6 millones de peregrinos por año. En Francia, solo la ciudad de París tiene más hoteles que la ciudad de Lourdes. La Basílica de San Pío X, también localizada en la ciudad de Lourdes, es parte del santuario y cuenta con una capacidad para 25.000 personas. Esta basílica contiene representaciones de las estaciones del Vía Crucis, la historia de las apariciones de Nuestra Señora a la Santa Bernardita y de los misterios del Rosario. Junto al santuario también se construyeron otras iglesias y capillas en Lourdes. Bernardita hizo estos 3 gestos que ella decía que los estaba haciendo porque la Virgen así se lo pedía. Además de estos gestos que le pedía, ¿le decía algo más a ella o no? ¿Simplemente eran estos gestos? No sé si nos puede decir algo de esto. Gracias por la pregunta. Es la primera vez que me hacen esas preguntas a mí. Gracias porque me dan la oportunidad de explicarlas bien. Sí, están los gestos. El mensaje de Lourdes es como el Evangelio. La Virgen no inventa nada, sino que es un eco del Evangelio. En el Evangelio encontramos las palabras de Jesús y los gestos de Jesús, los dos, y la experiencia, por supuesto, de aquel que lee y trata de vivir el Evangelio. El mensaje de Lourdes es lo mismo. Es verdad que entre la 8ª y la 11ª aparición, 4 apariciones, la Virgen pide esos 3 gestos a Bernardita. Y Bernardita dirá que sí, que la Virgen le decía algunas palabras. ¿Cuáles? La primera palabra que le dice mientras hacía esos gestos fue: rece por los pecadores. O rece usted, rece a Dios por los pecadores. Elemento fundamental e importante en la relación con Dios. Hay 2 palabras muy fuertes allí: Dios y el pecado. Dios y el pecado. ¿Cuál es más fuerte de ellas? Y entre las 2, la oración. Dios y el pecado. El Papa Francisco, cuando habla de la oración, nos dice: en la oración no es Dios el que cambia, somos nosotros los que cambiamos. Y probablemente nosotros, con la oración, en mi caso, tratamos de hacerlo cambiar a Dios de parecer. Pero yo me imagino a Dios levantándose hoy con el pie izquierdo, con el pie derecho y cambiando de opinión. No, Dios no cambia. Pero la oración nos es dada, es un don de Dios, evidentemente. Recordemos que Jesús rezaba justamente y después de muchas horas de oración durante la noche reexplicitaba algunas veces su misión, otras veces decía hay que ir aquí y dejaba de ir a otro lado. Es gracias a la oración que él va descubriendo también la voluntad del Padre, como nosotros. Entonces, la oración hace que nosotros cambiemos y porque Dios nos hace entrar a través de ese diálogo con Él en su punto de vista, diría, ¿no es cierto?, en su voluntad, y que sabemos que es siempre una voluntad para nuestro bien y el bien de los demás. Entonces, esa oración, rece por los pecadores, fue una de las frases más importantes, a mi modo de ver, personales para Bernardita. ¿Cómo vive Bernardita esta frase? Ella comienza en primer lugar rezando por sí misma, de una manera muy astuta. Bernardita, en primer lugar, la relación que ella tiene con todos nosotros, en primer lugar, es porque ella se siente pecadora como todos nosotros. Entonces ella vive esa relación profunda, en primer lugar, a ese nivel. Todos estamos heridos, todos tenemos defectos, todos faltamos a la caridad y ese es un punto de comunión entre nosotros, que no es el punto más importante, pero está presente siempre en nuestra existencia. Y ella vive eso intensamente. Al mismo tiempo se da cuenta que eso no puede ser. Entonces la oración es lo que a ella le va a ayudar a ir cambiando en su corazón la relación con los demás. Esa relación con los demás ella
la sintetiza en estas palabras, muy de ellas y al mismo tiempo tan profundas, cuando nos dirá: lo que cuenta no es el primer movimiento, frase de Bernardita, sino el segundo movimiento. Para ella el primer movimiento es siempre el fruto de nuestra naturaleza herida. Y ella sí, esa experiencia ya religiosa en Nevers, ella era extremadamente susceptible. Y su susceptibilidad la llevaba algunas veces a herir a una hermana o a la comunidad. Cuando ella se daba cuenta de eso, ¿qué es lo primero que hacía? Bueno, dejaba de actuar de esa manera y luego tomaba su tiempo, rezaba un poco más, hacía pasar el tiempo, es muy importante eso, y poco a poco, gracias a la oración, hacía nacer eso que ella llamará el segundo movimiento, que es el más importante, y que consistía de una manera muy simple, muy sincera, ir a pedir perdón o disculparse, ya sea con la hermana que había herido, ya sea con la comunidad. Pequeño ejemplo, pequeño ejemplo. Al mismo tiempo también la oración muchas veces nos hace ser más creativos, más imaginativos en la relación con los demás, lo que nos permite, como nos dirá Jesús en el Evangelio, algunas veces perdonar al enemigo, amar al enemigo y otras veces pedir perdón. Entonces esa frase, rece usted por los pecadores. Bernardita es un ejemplo genial de esto. Otra frase que fue dicha por la Virgen durante esos gestos: penitencia, penitencia, penitencia. Desgraciadamente nosotros tenemos la costumbre de hablar de penitencia, ponernos en esfuerzos que algunas veces no tienen ningún sentido. No, la penitencia para Bernardita, y que para nosotros también, es la conversión. Es decir, pasar de una realidad a otra realidad. Pasar de una manera de ser y de ver las cosas a otra manera de ser, si es posible, y de ver las cosas. Eso es el sentido profundo, diríamos así, de la conversión. La conversión, en su sentido más profundo, consiste a un momento dado, y Bernardita lo resume con esta frase: lo que me concierne, o mejor dicho, lo que me atañe, no me atañe más. Frase tremenda, terrible. Y se lo digo ¿por qué? ¿Qué es lo que atañía a Bernardita? Las apariciones. Cuando ella deja Lourdes y va a Nevers, al principio ella es muy crítica con respecto a lo que se está haciendo en Lourdes. Claro, ella guarda una imagen, una idea de Lourdes, pero resulta que se da cuenta que no se conserva la gruta como estaba, que hay trabajos, etcétera, etcétera, tienen sus momentos de rebeldía. Le digo una pequeña frase que tenía Bernardita hacia el rector de aquellos tiempos, el padre Sempé: habiendo sido rector, la tomo para mí también. Y el padre Sempé ya se convirtió. Para mí sería Horacio, ya se convirtió Horacio, frase de Bernardita. Y luego dirá con respecto a los obispos: pero los obispos, en lugar de venir a verme, harían más bien, tendrían que quedarse en sus diócesis, seguir trabajando. Luego entramos en un momento de silencio y luego ya al final de su vida, 2 años antes, ella deja esta frase: lo que me atañe no me atañe más. Es decir, ella deja todo el lugar a la iglesia, es la iglesia. Ella fue la testigo de las apariciones. Y ahora hay que dejar a la iglesia, dejarse su trabajo. Pero esto vale también en nuestra vida. Nosotros tenemos tendencia a posesionarnos de las personas, como padre, como madre, como sacerdote. Y en un momento dado hay que dejarlos ir, para que hagan su vida. No somos los dueños. Lo que me atañe, no me atañe más. Esto fue lo que se me pidió, lo hice. El Papa Francisco, con respecto a eso, tiene una frase muy linda, que vale para Bernardita y vale para los que queremos vivir de alguna manera el mensaje de Lourdes, cuando nos dice: no son los espacios los que se abren a Dios, es el tiempo el que se abre a la eternidad.
Y nosotros los hombres, las mujeres, estamos siempre peleándonos por los espacios de poder, a todos los niveles, sin darnos cuenta que el espacio no se abre a Dios, sino que es el tiempo el que se abre a Dios. Bueno, tenemos allí 2 o 3 pequeñas frases que la Virgen pronunció. Vaya a beber a la fuente y a lavarse, y luego rece usted por los pecadores, penitencia, penitencia. Que Bernardita las resume a su manera. Lo que cuenta no es el primer movimiento, sino el segundo. Lo que me atañe, no me atañe.